Amigos de Cultura Dual, Leer para Transformar, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio denominado Tendencia Digital, donde tendremos la oportunidad de charlar con diferentes personalidades de las letras, así como especialistas en educación, salud, deporte, medio ambiente. Les saluda Miriam García, hoy con un gran invitado, Jorge Arzate Salgado, a quien saludo con mucho gusto y agradezco infinitamente su presencia. ¿Cómo está usted, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Encantado de estar aquí en Cultura Dual y muy contento, en verdad. Gusto verte. Muchas gracias, estoy encantada de su presencia esta noche. Un honor para esta página. Gracias. Quiero comentarles un poquito a toda la audiencia quién es nuestro autor invitado. Jorge Arzate Salgado es poeta y sociólogo mexicano. Es doctor en sociología por la Universidad de Salamanca, maestro en investigación y desarrollo de la educación por la Universidad Iberoamericana, licenciado en sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se desempeña como profesor en la carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Como poeta ha publicado poemarios, canciones para los piratas ausentes, con el que obtuvo el premio Becarios. En esta categoría también en el Centro Toluqueño de Escritores en 1992, Recuerdos de la Casa Azul del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del Fondo Editorial Tierra Adentro. Esto fue merecedor del Premio Nacional de Poesía Joven México Elías Nandino en 1966. Pradera de Mazonite, Bonobos Editores de Bicentenario, Toluca, México, Princesa de Cristal, la famosísima Sirena de Tule de la Secretaría, en su momento Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, como Hilo Luminoso, El Mar, antología personal de la colección de letras, Suma de Días de Toluca, poema en 3 actos, Animales Dulces y Libidinosos, El Aceite de Nueces, este libro lo tengo, se los presumo, y bueno, sin duda es amplia su trayectoria. También les menciono que poemas suyos han sido traducidos al italiano, al romano, al mazahua, al catalán, al francés, al portugués y al braille. Ha realizado una intensa difusión de su trabajo literario, participando en diferentes recitales de poesía, tanto de forma virtual como de forma presencial, en países como México, España, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Rumania, Ecuador y Cuba. Su obra poética aparece en compilaciones y antologías virtuales impresas y publicadas en España, México y Colombia. Es miembro del Centro Toluqueño de Escritores, que lo hemos visto muy activo, del cual es programador de actividades. Y bueno, si Bueno, ustedes no fui, tienen fui. inconveniente, vamos a iniciar con esta charla y me gustaría mucho, Jorge, si usted no tiene inconveniente, en que la audiencia pudiera escuchar un poquito de su poesía. Claro que sí, Miriam. Vamos a empezar con un libro de los primeros libros. Vamos a empezar. De las canciones para los piratas ausentes. Este libro se ¿Ok? publicó en 1992 por el Ayuntamiento de Toluca. Es el que ganó el premio de poesía del Centro Toluqueño de Escritores. Y les voy a leer eh, el primer poema. Tocas la puerta del sueño, escapas calurosa de mí, con música de caracol en tus manos, trepas sobre la escalera de mi cuerpo. Huyes de toda montaña rocosa, de toda selva ardiente, sudorosa de melancolía, te agazapas dentro de alguna estrella. Inexpugnable fortaleza para los hombres. Tiendes el cuerpo sobre la cueva del agua, sobre lo alto de su tinte, miras a los hombres con sus sueños muertos, ríes con abundante ansiedad, como para apoderarte de sus almas, confusas máquinas de miedo. Tórrido miedo que inunda nuestras sienes. Corres hacia el eterno de tu voz, futuro límpido de escamas, libre de ideas maléficas que se nos adhieren al cuerpo hasta roerlo, hasta hacer de él jirones de pasión. Madera calcinada por el faro que nos vigila. Dejas caer la escalera sobre el mar y sus olas, cubres tus labios con ansiosa alegría, no quieres volver nunca, quedas petrificada bajo tus sueños, pequeña niña de vestidos incendiados. Gracias. Esto es de
Canciones para los piratas ausentes, un libro que ya tiene sus años, ya Sí, así bastantes, es del lo que noventa y hizo dos, el sí. 92. Jorge, ¿qué le inspiró a escribir este poema que hoy usted ha dado lectura? Bueno, este es uno de los primeros, es el primer libro, de hecho, que yo logré construir, ¿no? Elaborar y después ya publicar. Y está inspirado en las historias de piratas en el Caribe, pero sobre todo la historia de los piratas que llegaron a Campeche. Ok. Los eran auténticos, en esa época eran muy famosos, ¿no? Ujú, Y alguna vez leyendo algún libro de historia de Campeche, pues me encuentro con estos personajes y entonces me viene a la mente pues todo este relato marino. Es curioso, ¿no? Porque es un relato marino y que creen que yo soy de Toluca. O sea que aquí de mar no tenemos nada. Pero bueno, se fue construyendo y es pues, prácticamente mi primer libro que se publica, ¿no? sí. Dentro de la semblanza que leí, que di lectura al inicio, que mencioné algunas cosas, parte de lo que usted hace, me gustaría preguntarle qué elementos de la escritura son importantes para usted y que deben contener dentro de la poesía o de las mismas investigaciones que también usted hace. Bueno, yo siempre he dicho que como que yo soy sociólogo, ¿no? Pero realmente la poesía le da tan poco a la sociología, Ujú, casi nada, ¿no? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? La poesía tiene su propia racionalidad, su lógica, ¿no? Una lógica literaria, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la ujú, ciencia, nada que ver, es un arte, ¿no? ok, Es un arte total, hay que decirlo, ¿no? La poesía es uno de los artes totales y bueno, a nivel de trabajo del lenguaje que hace, pues es muy importante, no solo para el lenguaje, sino también para la cultura de la sociedad, ¿no? De los países, de las diversas culturas, ¿no? Y pues la ciencia, ujú, yo soy sociólogo, pues se maneja con criterios diferentes de cientificidad. ¿Eh? Pero yo siempre también digo que la sociología sí le da a la poesía, ¿sí? Y le ujú, da un montón de cosas, porque para ser poeta creo que es necesario saber, saber más del mundo y ujú, que de literatura. Ahí yo siempre lo he dicho, ¿eh? Creo que el poeta debe de leer menos poesía y debe de saber más de sociología, de historia, de filosofía, de ujú. antropología, de geopolítica, Sí, porque el poeta tiene que decir cosas, totalmente ¿sí? de acuerdo. Entonces, tiene que decir cosas importantes, relevantes, contemporáneas, y si no Ujú, tenemos estas lecturas, pues, ¿cómo le hacemos? Es imposible. exacto. Justamente, y me gustaría comentar lo que de repente para algunos lectores o para críticos, inclusive, pareciera que quien escribe poesía o escribe cualquier libro o algún libro, pues no hay como una investigación inclusive, ¿no? Por ejemplo, Sirena de Tule. Para publicar Sirena de Tule, no solo es como imaginar el personaje, sino, bueno, mejor usted díganos un poco acerca de cómo fue el proceso de Sirena de Tule para llegar a esa publicación. Cada libro tiene sus procesos, ¿no? Hay veces son procesos extraños, ¿no? Pero algunos libros, como es el caso de Sirena de Tule, sí siguió todo un proceso de investigación, ¿no? Primero fue una investigación sociológica, con mucho trabajo de campo, en la zona sur del Valle de Toluca, en los municipios que eran ribereños a la laguna de Lerma o de Chignahuapan, ¿no? Ujú, Y se hizo todo un trabajo de recolección de memoria oral, ¿sí? También otros trabajos sobre los talleres de maquila. Son, como ustedes saben, son comunidades donde pues hubo un cambio estructural muy importante y hay una industria familiar, ¿no? Por ejemplo, en la Morolla del Río, de maquila de ropa, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como previo, ¿no? Y después de eso ya viene toda la construcción literaria, la reconstrucción, ¿no? Literaria, sí, de Sirena de Tule, ¿no? Que narra un poco la historia, es una especie de metahistoria, por así decirlo, ¿no?
narra la historia, pero desde el punto de vista ya no del científico social, sino desde el punto de vista del poeta. Sí, así Y es. por lo tanto se dan muchas licencias, ¿no? O sea, Ciudad de Tule sí hay cosas muy verídicas, ¿sí? Hay elementos que vienen de la memoria oral de las comunidades, pero también hay creación, ¿no? Hay creación de personajes, de ciertas situaciones, ¿no? Y hay también un trabajo en torno al lenguaje, a nuestro español mexicano, ¿no? Sí, justamente, y voy para allá acerca de la creación de personajes. En los libros o en la poesía, usted como poeta, ahora hablando del poeta, cuando usted escribe a cierto personaje o a alguien en específico, lo imagina, lo crea, es una historia que alguien le contó o ve en alrededor y nace esta inspiración. ¿Cómo escribe un poeta? Bueno, yo, siempre mis libros tratan de ser, son de hecho poemas de largo aliento, ¿sí? Eso es algo que me identifica como escritor de poesía, ¿no? Eh, es muy, casi el 99% de mi trabajo son poemas de largo aliento, ¿no? Esto parte de la idea de que la poesía tiene que desarrollar una voz, ¿no? Tiene que desarrollar una voz, pero también tiene que desarrollar una historia. La poesía narra, ¿sí? Es otra forma de narrar, diferente a la de los narradores, a los cuentistas, que es completamente opuesta, no opuesta, pero sí diferente, ¿sí? La poesía narra. Para mí hay que narrar una historia, ¿no? Y esa historia implica desdoblamientos, implica la generación, y aquí llego, de personajes, ¿no? Entonces, en varios de mis libros hay personajes que yo voy construyendo, sobre todo en Sirena de Tule y también en El aceite de las nueces. Son dos libros en donde hay una serie de personajes, ¿no? O incluso personajes que no hablan, pero sí los otros personajes hablan de ellos, ¿no? Entonces hay un personaje que está ahí también en la sombra, dijéramos, ¿no? Y esto también tiene que ver con esta idea de que la poesía y sobre todo la poesía contemporánea, ¿no? Tiene que innovar en las formas y debe de generar una escritura liminal, dijéramos, ¿no? Una escritura que nos acerque a la narrativa, que sea muy narrativa, que nos acerque a la historia, a las ideas, ¿sí? A incluso las ideas políticas, ¿no? Que son importantes en la poesía, ¿no? Y que también nos acerca al teatro, ¿no? A la representación teatral, ¿no? Entonces, sí, Sirena de Tule, El aceite de las nueces, exploran esta escritura, ¿no? Liminal, yo le llamo, ¿no? Que son libros que se pueden leer en silencio, por supuesto, pero están pensados para ser leídos en público e incluso para ser representados, ¿sí? Ujú. Como obras de teatro, ¿no? O llevados al cine o al teatro y ¿por qué no? A la pantalla, dijéramos, ¿no? Yo lo he visto muy activo en redes sociales, en presentaciones, tanto de manera virtual como de manera presencial. Y aunque no lo dice su semblanza, veo a un Jorge Arzate promotor cultural, porque hay Sí, claro. algunos autores que esperan que la editorial los promueva o que alguien los promueva. Y Jorge Arzate toma sus libros y se va a Zamora, Sí, claro. hoy lo vemos aquí, mañana en otro lado, y la verdad es que hace una labor incansable y eso a mí me motiva Ujú. mucho lo que usted hace. Y quiero preguntarle, dentro de estas actividades a donde usted asiste, van muchos poetas, es también un ambiente muy competitivo, yo lo he visto así, y que aunque usted no tenga una editorial, que ojalá la tuviera, porque tiene toda la experiencia para hacerlo, ¿qué le preguntan los jóvenes poetas? Este espacio, tanto han estado con nosotros aquí, escritores consagrados, así los defino yo, como esos escritores que inician. ¿Qué le preguntan a Jorge Arzate? ¿Cómo publicar? ¿Qué hacer? ¿Algunos consejos? ¿Cómo se dirigen a usted? Bueno, primero yo tengo que decir que me defino como un activista cultural. Entonces trabajo por la cultura, ¿no? Porque creo que la cultura es algo fundamental para el desarrollo de un país.
¿sí? Para Ujú, generar conciencia social y una serie de procesos sociales muy importantes en un país como México. ¿Sí? Entonces, desde muchos años, desde el principio, he hecho un trabajo muy arduo de activismo cultural, ¿no? Luchando por ciertas causas, ¿no? Y por otro lado, creo que el poeta, dentro de este activismo, la parte más importante es la parte pedagógica, ¿no? Nosotros como escritores, como poetas, necesitamos ser maestros, ¿sí? Difundir nuestro arte y la poesía, ¿no? La poesía como género, ¿no? Desgraciadamente estamos sobre todo en América Latina, en sociedades donde se lee poco, donde en algunos países inclusive el Estado hace poquísimo por la cultura, o nada, hay veces nada, ¿no? ujú. Y entonces creo que el poeta tiene que hacer su trabajo, pues, tiene que hacer un trabajo extra, ¿sí? Yo no, yo me defino también como un poeta de base, ¿sí? O sea, yo trabajo así, horizontalmente, ¿no? Bueno, y los poetas creo que así somos. Es muy difícil. Están los poetas que son grandes poetas y que están apoyados por las grandes editoriales, ¿sí? Pero pues nosotros desde Toluca es muy difícil, ¿no? Entonces, salvo el Fondo Editorial del Estado de México, que en lo personal me ha apoyado mucho, y eso hay que reconocerlo al fondo, ¿no? Pues realmente toda mi obra ha sido más bien horizontal y pues haciendo una autopromoción del trabajo, ¿no? Acabamos de estar yo y un grupo de poetas, amigos y yo en Colombia, ¿no? Hace un par de semanas estuvimos en Medellín, estuvimos en Bogotá, y fue una experiencia increíble, ¿no? Porque llegamos, por ejemplo, a Soacha, que es un municipio, pues un municipio con niveles socioeconómicos difíciles, ¿no? Y nos damos cuenta de que en Soacha realmente la cultura no existe, ¿no? Fuimos a la única librería que hay en un municipio de más de 1 millón de personas, ¿sí? Y tuvimos oportunidad de convivir, de que nos escucharan, de platicar, de convivir con un puñado de familias, de niños, de jóvenes que les gusta la literatura Ah, y qué que padre. algunos de esos jóvenes quieren ser escritores, ¿sí? Entonces ese es el trabajo de base, yo digo, que tenemos, al menos yo trato de hacer, ¿no? Y es un trabajo que pues no es remunerado, dijéramos, lo hacemos porque por convicción, por una convicción de tener un país de lectores, países de lectores, ¿no? Y países en donde nuestros jóvenes pues se metan a la literatura, ¿no? Hay Claro, talento, hay muchísimo talento. Bueno, en México hay una cantidad de talento, pero necesitamos hacer mucho por los jóvenes, sobre todo, y los niños, ¿no? totalmente de acuerdo. En su semblanza menciona usted, trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Cómo es Jorge Arzate como catedrático? La lectura es tan Bueno, conf ahí tengo que decir que es otra faceta muy diferente, porque yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, soy doctor en sociología, soy miembro del ujú, Sistema Nacional de Investigadores en el área de ciencias sociales, ¿no? Y pues ahí yo desarrollo también un trabajo pedagógico muy intenso con nuestros estudiantes. Nosotros formamos estudiantes de sociología, de ciencias de la comunicación, de estudios posgrados en ciencia, en paz y desarrollo, doctorado en ciencias sociales, posgrado en maestría en administración pública, ¿no? Gestión pública, ¿no? Y gobierno, en comunicación, ¿no? Entonces hacemos esa labor también importantísima, esa labor pedagógica importantísima, ¿no? Pero el Jorge Alzate de Facultad de Ciencias Políticas, pues hay que decirlo, es un poco más formal, cuál debe ser la situación, ¿no? Más formal y pues nos manejamos con que soy un científico, ahí soy un científico y un docente cualificado, ¿no? No es guayabazo, pero en la Universidad Autónoma del Estado de México tenemos la mejor, si no la mejor hoy en día, porque está rankeada como la mejor escuela de sociología a nivel nacional. okey, La licenciatura en sociología es de las mejores a nivel nacional, lo cual nos enorgullece y pues también claro. es trabajo de muchos años, ¿no? Son 30 años de trabajo en la facultad, en la UAM. Guau. Fíjese cuántas facetas ya llevamos, de lo que estamos Sí, charlando hoy. ¿Cómo es el Jorge Arzate amigo? No puedo decir pareja, no lo sé. ¿Y cómo es usted con su familia, su gente más cercana? yo con mi gente cercana soy solidario.
si algo me define es la solidaridad, ¿sí? Yo no creo en, como dijiste, Miriam, el mundo, sobre todo la poesía, es un mundo muy competitivo. También el de la sociología, pero es diferente. Pero el de la sociología es muy competitivo y sobre todo hay muchos egos, lo sabemos. Hay Ujú. mucho ego, ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre hay que estar moderando el ego. Es difícil, es difícil, hay que confesarlo, no es nada fácil, pero yo trato siempre me he movido con un sentido, una ética de la solidaridad con los compañeros artistas, poetas y en general con todos los artistas, ¿no? Yo también por eso siempre he trabajado, bueno, yo surjo como escritor gracias al Centro Toluqueño de Escritores, AC, ¿no? Porque este poema que acabo de leer es fruto de esa primera beca y de ahí yo despego como escritor, ¿no? Entonces siempre me he sentido mucho compromiso con el Centro Toluqueño, ¿no? Que es una institución importante, una institución cultural importante para la ciudad de Toluca. Ya son casi 40 años del Centro Toluqueño de Escritores, se dice fácil. Entonces también yo también trato de hacer un poquito de trabajo para el centro, es trabajo también comunitario prácticamente, ¿no? Ujú. Promoviendo, haciendo lecturas de poesía, que es lo que importa para mi caso, ¿no? Entonces es el Jorge Arzate que trata de ser lo más solidario posible, de trabajar para el bien común en torno a la comunidad, en la comunidad artística, ¿no? De Toluca y de América Latina, de México, ¿no? Procuro no, procuro domesticar el ego, aunque confieso que luego es difícil. Voy a tomar esa frase. Así es, así es. Sí, así es, así. Excelente. Detrás de usted, se observan algunos libros. ¿Cómo es Jorge Arzate lector por placer? Bueno, por placer, es que hay tan poco tiempo, y en verdad se los juro, como tengo una agenda muy complicada en la sociología, en el Sistema Nacional de Investigadores, pues hay una gran presión por estar produciendo, ¿sí? Y luego, pues, el trabajo que hacemos aquí en la literatura, entre ambas, pues, así es tan poco el tiempo que tengo. Rara vez puedo decir, me voy a leer un libro por placer. Realmente leo en el camino. Entonces voy leyendo lo que necesito para sacar mis procesos de investigación y lo que me cae en las manos de literatura, que son los libros de los amigos, que hay que decirlo, luego te llegan unos librazos realmente, ¿no? De jóvenes escritores, de amigos cercanos, ¿no? Entonces, pues es lo que yo hago realmente, tratar de ir leyendo cuando hay tiempo, ¿no? Y bueno, yo también tengo que decir que yo fui músico al principio de mi carrera, ¿no? Cuando Mm. fui joven, muy Eso no jovencito, dice en ¿no? la semblanza, ¿eh? Estudié guitarra clásica, no terminé la carrera, pero hice estudios de guitarra clásica en la Escuela de Bellas Artes del Estado de México. Y también, y de ahí yo creo que deriva todo el trabajo literario, deriva de allí, ¿no? Deriva de la sociología y de la lectura sociológica, porque la sociología implica conocer el mundo, ¿no? Conocer el Ujú. mundo. Y luego la música que me ha llevado a desarrollar una noción musical de la poesía, ¿no? Y también eso me ha llevado a ser un melómano. Entonces también cuando tengo tiempo, si me dicen, lees un libro o escuchas música, yo escucho música. Entonces, constantemente estoy escuchando música de todos los géneros, nada más que esté bien hecha, ¿sí? Entonces, mis tiempos de ocio van entre lo que puedo leer de sociología, historia. Me gusta leer mucho la historia, ¿no? Este, y me gusta mucho leer libros de viajes, porque me gusta viajar. Sí, Sí, lo hemos visto. sí, y de historia mexicana, me gusta mucho la historia mexicana, mesoamericana, sobre todo, ¿no? De nuestros antepasados. Y después música, música, música. Creo que yo si pudiera, realmente me pasaría mediodía escuchando música, si pudiera, no puedo.
Excelente. A mí me tocó acompañarlo en diferentes actividades en otro proceso. Yo disfruté mucho de usted y otros poetas cuando se encontraban y retomaban esta frase de mi librijo. Es mi libro, te lo comparto y ese intercambio Sí, de los libros libros con gran son emoción hijos. como presumir un hijo, ¿no? O sea, era algo tan maravilloso y me tocó vivirlo con usted. Pues Jorge, ha sido un privilegio tenerlo esta noche. Necesitaríamos muchos Gracias. programas. Espero que no sea la última vez que usted pueda acompañarnos, el conocer un poquito más allá de su obra, de tener este acercamiento. Le agradezco infinitamente, de verdad, que se haya dado el tiempo para estar con nosotros. ¿Quisiera usted agregar algo para cerrar esta charla? Sus redes sociales, alguna presentación que tenga en puerta para que puedan disfrutar de su poesía, de su obra. Pues bueno, invitar al público que nos está viendo, ¿no? Que se acerque a la literatura, que se acerque a la poesía. Va a encontrar un mundo maravilloso, un mundo en verdad increíble, ¿no? Que le va a permitir abrir la mente, la imaginación, ¿no? Realmente algo necesario en estos momentos en que vivimos un mundo lleno de banalidades, lleno de distracciones y además un mundo dominado por el odio, por las guerras intestinas, ¿no? Y si hay algo que nos puede humanizar en estos momentos, hacer reflexionar, es la literatura y en particular la poesía. ¿Sí? Entonces yo recomiendo a todos los que nos escuchan que se acerquen a la poesía, que lean poesía mexicana, que es una barbaridad la poesía mexicana. La tradición de poesía mexicana es que va desde los poetas, los pocos que nos llegaron de Mesoamérica, ¿sí? Por ejemplo, los poetas náhuatl, la colonia, ¿sí? Que hay mucha poesía colonial mexicana, con una gran influencia europea, española, una poesía también religiosa, que pocas veces se habla de ella, pero que es muy importante. Y luego la poesía, la gran poesía mexicana del siglo XX, desde las vanguardias, desde los contemporáneos, ¿sí? Pasando por la generación de los años 50 hasta las últimas generaciones del siglo XX, y los nuevos poetas que vienen en el siglo XXI, que son maravillosos y vienen ahora sí con todo, con fuerza y en todos los estados de México, ¿sí? Muy jovencitos, jovencitas que vienen con una fuerza increíble. Bueno, hay una proliferación de editoriales, qué bueno, porque la poesía necesita editoriales, ¿no? Entonces acérquense, acérquense en verdad a la poesía mexicana, ¿sí? Que es así maravillosa. Y yo creo que la poesía mexicana también no es guayabazo, pero es de las tradiciones más nutridas y potentes que hay en la lengua española. Muchas gracias. Pues ya escucharon, ahí tienen todas las recomendaciones que nuestro autor invitado está dando esta noche. Les agradezco a todas las personas que nos acompañaron y se conectaron. Hay saludos, felicitaciones, comentarios. Ojalá que después de esta transmisión pueda darse una vueltecita, si el tiempo se lo permite, para saludar a su público, a sus amigos. Claro que sí. Esto fue Tendencia Digital. Estamos en Facebook. Este mismo programa estará en YouTube. Estamos también en Instagram y bueno, en todas las redes que podamos tener, vamos a estar compartiendo y difundiendo. Esta plataforma es de todas y todos. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.